nombre es Irma Pérez Campos, soy consultora para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el tema de apoyo psicosocial y educación en emergencias. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre la importancia que tiene el rol de los maestros y las maestras ahora que las niñas y niños regresen a la escuela después de haber vivido el terremoto del 7 de septiembre, ¿no? Bueno, la escuela se convierte como en este espacio de socialización donde las niñas y los niños pueden recuperar la cotidianidad que han perdido debido al impacto del terremoto. Realmente lo que sucedió es algo que a todas las personas que viven aquí en el estado de Oaxaca y particularmente en la zona afectada, pues ha hecho que se presenten una serie de efectos en ellos y en ellas y que son normales debido precisamente a la situación que vivimos. Y en el caso específico de las niñas, los niños, los adolescentes también, podemos tener una serie y una variedad de efectos en ellos, ¿no? Por ejemplo, temas que tienen que ver con miedo, con angustia, depresión, probablemente también vamos a tener que en nuestras aulas los vamos a encontrar que llegan demasiado activos o a veces demasiado tranquilos, posiblemente los papás y mamás nos reporten que algunos de ellos no están durmiendo bien o que están llorando demasiado. Incluso niños, sobre todo en el caso de los preescolares, por ejemplo, pueden empezar a tener algunos problemas al momento de dormir, pueden orinarse en las camas, hasta estar como haciendo regresiones, ¿no?, de las cosas que como papás ya habíamos avanzado, ahora las niñas y los niños ya están actuando de una manera distinta. Todos estos efectos que nosotros estamos viendo en ellas y en ellos, pues son producto del evento que vivimos. El evento ha sido tan fuerte, tan devastador, que ocasiona esto, ¿no? Una cosa importante es que nosotros pensemos que todo eso es normal y que tiene un tiempo, lleva un tiempo, una periodicidad para que esto pueda recuperarse. La escuela es entonces así, el espacio ideal para que esta normalidad y cotidianidad pueda irse como retomando por parte de las niñas y los niños. Y bueno, ahí es donde entra el papel de los maestros y las maestras y cuál es entonces el rol que nosotros tenemos en esto, ¿no? Es muy importante que ustedes como docentes conozcan y sepan sobre estos efectos que se presentan y sobre todo que al momento de entrar y de regresar a la escuela nosotros podamos como identificar en ellos y en ellas ya sea algunos de estos efectos y sobre todo darles la posibilidad de que en la escuela las niñas y los niños nos platiquen, hablen, digan sobre cómo se sienten. Una de las mejores maneras de que estos efectos no se prolonguen por un plazo más amplio de tiempo es que demos los espacios propicios para que esto pueda ser trabajado, pueda ser procesado. ¿De qué manera? Bueno, aquí los maestros tendremos que hacer nuestras estrategias que bien sé que ustedes conocen y saben, y estrategias que tendrían que ver básicamente con brindar esos espacios, ¿no? No es llegar a la escuela y decir como aquí no pasó nada, vamos a seguir las clases de manera normal, sino básicamente como el dar el espacio de preguntar cómo están, cómo les fue, qué fue lo que nos pasó, cómo nos estamos sintiendo, incluso nosotros como docentes, cómo nos estamos sintiendo con toda esta situación que estamos viviendo en el estado de Oaxaca. Es importante que los niños lo hagan, lo hablen, lo platiquen y claro, eso va a depender de la edad, ¿no? Si son niños preescolares, pues el juego, el cuento, el canto, la pintura, la plastilina, son elementos importantes para que a través de ellos las niñas y los niños nos puedan expresar cómo se están sintiendo. En el caso de los niños más grandes de primaria, pues igual el juego, el dibujo, son actividades que los pueden motivar. Los adolescentes son un público importante, justamente por la edad en la que están. Los chicos suelen tener, ya sabemos, a veces como abstraerse de algunas de de las cosas en general de la vida y de la cotidianidad, y ahora en estos momentos requieren todavía aún más un tipo de ayuda y un enfoque específico que los ayude a hablar sobre lo que está pasando. Con los adolescentes podemos hacer murales, canciones, cosas que ayuden a que ellos verbalicen qué es lo que está pasando, ¿no? Es importante que esto lo tomemos en cuenta porque pensar que llegar al salón de clase y que vamos a encontrar a las niñas y a los niños, a los chicos exactamente igual de como los dejamos el 6 de septiembre es algo que no va a pasar. Sabemos que van a llegar con sentimientos encontrados, muchos de ellos probablemente han sido más afectados que otros, pudieron haber perdido la casa, algún familiar, algunos a lo mejor no tanto, pero finalmente todos han estado aquí viviendo esta situación y por ello es que es muy importante darles como este espacio para hablar de ello. ¿Qué otras cosas pasan? Bueno,
Después de una emergencia como la que han vivido, tenemos, además de todos estos efectos que tienen que ver con una cuestión psicosocial, bueno, pues también aparecen como otros temas que van resultando, vamos a decirles, como emergentes, temas que son transversales a esta situación. Por ejemplo, hoy por hoy hay que cuidar los temas de higiene, de salud, son importantes porque las personas han cambiado las condiciones de vida en las que estaban antes en casas, ahora muchas personas viven en refugios, albergues temporales, y bueno, eso obliga finalmente a que nuestros hábitos hayan cambiado. Entonces, otro tema importante en las escuelas es el tema de la salud, de la higiene fundamentalmente, ¿no? Creemos que es importante el tema de ayudarlos a entender y a comprender qué es todo esto que está pasando a través de las estrategias que ya hemos platicado. Ustedes como maestros y como maestras tenemos como el rol importante, la responsabilidad de ayudar a que estos niños y estas niñas puedan nuevamente regresar a las aulas de una manera cálida, amorosa, en la que puedan encontrar un consuelo a la situación que han vivido. Es muy importante entonces lo que ustedes hacen dentro de las escuelas para ello. Se recomienda que en estas primeras semanas no agobiemos con tareas académicas, con el currículum propiamente, sino que sea un tema en el que vayamos poco a poco nosotros, que primeramente vayamos dándole estos espacios, como mencioné anteriormente, de expresión, de verbalización de la situación, y que paralelo a ello vayamos nosotros introduciendo nuevamente nuestros temas curriculares. Dar el espacio para esta primera parte es lo que va a facilitar después que las niñas y los niños puedan interesarse nuevamente en todo lo que tiene que ver con los temas académicos y curriculares, ¿no? Esta es una invitación muy franca, abierta, para que ustedes lo identifiquen. Probablemente no todos los niños se vayan a sentir de la misma manera, pero sí es importante como tenerlo ahí en cuenta y como una alerta. Otra estrategia que pueden ocupar es aprovechar como esto que ha pasado para introducir algunos temas. Por ejemplo, si queremos hablar de los fenómenos naturales, en este caso el terremoto, es importante que los niños y las niñas conozcan información clara, científica, y qué mejor que el espacio de la escuela para poder comprender con toda claridad qué es lo que ha pasado, qué ocurre cuando tiembla, qué ocurre que llega a ser un terremoto. Últimamente, o bueno, durante esta semana se han suscitado una serie de comentarios y rumores, información que no es verídica y que los niños y las niñas han estado escuchando, incluso los adultos, y que eso eleva nuestro estrés. Entonces es muy importante que la información que nosotros brindemos sea una información verídica, científica. ¿Y qué mejor la escuela? ¿Qué mejor la escuela para que ahí nosotros hablemos de qué hay en la Tierra, por qué se mueve la Tierra, por qué llegamos a que existan terremotos, por qué las casas se cayeron en esta ocasión y no en otras, por qué sigue temblando, ¿no? Pero es muy importante que esta información sea una información brindada, ¿qué más? Por una gente que tiene una autoridad en los niños y en las niñas en el sentido del conocimiento, como son los maestros y las maestras. Entonces ahí ven, ahí tenemos otro tema más en el que los maestros podemos ser importantes para contribuir a que toda esta serie de rumores, comentarios, desinformación que ha circulado a partir del evento del 7 de septiembre, pues bueno, esta información, pues logremos que tenga una información, insisto, científica y veraz. El contar con esta información nos tranquiliza, ¿no? Nada hay más importante como el que tú sepas con mucha puntualidad qué es lo que va a ocurrir y qué no va a ocurrir. Entonces, bueno, ya hablamos de tres cosas. Uno, el tema de hacer como estos espacios a través del juego, del arte, de la recreación, dependiendo la edad de los niños y las niñas, para verbalizar qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo. Pueden escribir una carta a alguien que vive fuera de aquí, hacer un dibujo donde le cuenten lo que está sucediendo, después en el salón dar un espacio para que nos platiquen cómo están y por supuesto después de eso hablar de ¿y ahora qué sigue? ¿Nos vamos a quedar en esto o vamos a tener la oportunidad de reconstruir, de volvernos a levantar después de lo ocurrido? Entonces ahí tenemos un tema. El otro tema ha tenido que ver con la higiene, la salud, que son temas transversales que van apareciendo particularmente ahora después del evento. Dijimos un tercer tema que tiene que ver con la información de qué es esto de este fenómeno natural del movimiento de la Tierra, sismo, terremoto, etcétera, ¿no? Y bueno, esta
Estas tres cosas de las que yo les he hablado son muy puntuales y tienen la finalidad, sobre todo, de que las niñas, los niños y todos nosotros podamos ir retomando la normalidad en la medida de lo posible y, por supuesto, que cada vez vayamos retomando pues nuestra cotidianidad y pues bueno, la vida finalmente, ¿no? Y bueno, hay una situación más que creo que ahí los maestros tienen también un papel importante, que es durante este tipo de eventos, además de los efectos que les hablé de manera muy rápida, tenemos también, además de esos, en ocasiones es normal que estos efectos se presenten durante hasta los 3 primeros meses de ocurrido el evento. Después de ese tiempo, la situación puede no estar siendo ya tan normal si se continúan presentando miedos, ansiedades o cosas de este tipo. Ahí es importante que los maestros siempre tengamos una referencia a quién canalizar a los niños, que nosotros observemos que de manera continua están manifestando, presentando este tipo de efectos. Es importante entonces que desde el Instituto de Educación ustedes puedan tener las referencias de a dónde canalizamos estos casos. En estas primeras semanas, meses, recordemos que es absolutamente normal. ¿Sí? Esto forma parte de este proceso de haberlo vivido, pero que después de un plazo de tiempo, si estas conductas en particular en algunos niños siguen ocurriendo, es muy importante la canalización y por supuesto la referencia para tener una ayuda especializada, porque ahí entonces estaríamos hablando de unas probables otras circunstancias que requieren ser atendidas, pero ya no desde solamente nuestra aula escolar, sino fuera de nuestra aula escolar y principalmente con una ayuda especializada. Bueno, pues creo que estos aspectos de los que les he hablado son pues importantes, indispensables, son como una síntesis de lo que podemos hacer en el caso del regreso a clases después de haber sufrido una emergencia, un desastre como el que ha pasado aquí en el estado de Oaxaca. Creo que con esto podríamos cerrar, solamente decirles que de verdad el trabajo que las maestras y los maestros van a hacer en esto es fundamental para que las niñas y los niños puedan recuperarse, puedan restablecer ese sentido de vida y que por supuesto también formen parte de esta reconstrucción. Les agradezco mucho y les deseo sobre todo pues mucho éxito en este regreso y pues ánimo, ustedes también sé que resultaron muchos de ustedes afectados, sus escuelas y demás. Y bueno, también ahí junto con sus alumnos y alumnas será esta nuestra oportunidad para poder ir sanando y sobre todo reconstruirnos pues como Estado y por supuesto pues también como nación. Muchas gracias.